6 de octubre de 1919 murió uno de los escritores más queridos por todos los peruanos. En el 2019 se celebra, evidentemente, el centenario de su muerte. Estamos hablando del gran tradicionalista Ricardo Palma. Ricardo Palma no escribió libros de historia propiamente dicha, sino tradiciones que son relatos donde se mezcla un poco de historia, un poco de ficción y casi siempre de manera graciosa. Sin embargo, mucha de la historia que nos enseñaron en el colegio proviene de su pluma. Ya hemos hecho antes un programa sobre Ricardo Palma, obviamente, pero el centenario de su muerte nos pareció un motivo suficiente como para volver a revisar su vida y su trabajo, aportando nuevos enfoques más allá de los ya conocidos. Estamos en el Parque Tradiciones, en el distrito limeño de Miraflores, que se llama así en homenaje a él. Desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La figura de Ricardo Palma es muy importante por múltiples razones, pero tal vez la más relevante es porque fue un creador de imaginarios. Recordemos que él nació en 1833, solo 12 años después de la proclamación de la independencia. En esa etapa aún no se había definido nuestra nacionalidad. Tenía un proyecto literario político muy claro, ¿no? Y era el de crear un imaginario a través del espacio literario, un imaginario nacional a través del cual los peruanos de su tiempo pudieran identificarse con esta nación que recién estaba emergiendo. Junto con Garcilaso nos da la personería de ser una nación de entre las otras naciones del mundo. Su nombre de pila era Manuel Ricardo. Primero firmaba como Manuel, pero después se inmortalizó como Ricardo. Su padre provenía de Cajamarca y su madre era una mulata cañetana. Ese es el origen humilde de Palma, el ser el fruto de una unión de dos peruanos de provincia en Lima, en una época marcada por el caudillismo, las revoluciones, el desorden político, la anarquía social y muchos otros problemas que eran consecuencia de la independencia. Tengo entendido que fue un hijo no reconocido, de origen humilde, que paraba en la calle. Entonces recogió todos estos giros coloquiales y estos cuentos de la colonia, pero que todavía estaban muy cercanos a su tiempo, y los plasma en este género que luego va a ser llamado tradiciones. Desde niño, Palma recibió una esmerada educación. Era la época del romanticismo. El romanticismo estaba en boga. En todo el mundo occidental había jóvenes que imitaban a los grandes escritores románticos, que querían ser como ellos. Víctor Hugo, de Lamartine, la literatura de Zorrilla, de Espronceda. Palma estuvo en esa generación. Fue uno de los principales miembros del grupo que más tarde él llamó la Bohemia Romántica, ¿no? Así le llamó él a ese grupo,
entre los cuales estaban Corpancho, Márquez, Salaverry, Altaus, Pedro Paz Oldán y Unanue, Cisneros, entre otros. En 1848, cuando tenía 15 años, Palma hizo su debut literario en el diario El Comercio, publicando versos necrológicos. Luego pasó por el Convictorio de San Carlos. Cuando tuvo, por decir, 16 años, 17 años, él logró seguir algunos cursos en el Colegio de San Carlos, que era el mejor colegio de Lima. Palma hizo algunos cursos jurídicos en San Carlos, pero él abandonó esos estudios, no los terminó. Se dedicó a trabajar porque necesitaba trabajar, ya era un jovencito de 19, 18 años, quería obtener sus propios recursos y logró un empleo en la Marina, en la dependencia administrativa de la Marina. Y como marino administrativo tenía derecho a usar el uniforme y se encargaba de la contabilidad de los barcos. Durante varios años fue contador de la Marina. Siendo muy joven, Palma se hizo partidario del general Manuel Ignacio de Vivanco y luego del presidente José Rufino Echenique, quien en 1853 lo nombró oficial tercero del cuerpo político de la Armada. Años después, escribió sobre sus años juveniles en el libro La Bohemia de mi tiempo. Toda la generación de Palma que estudia en San Carlos, ¿no? En el Convictorio de San Carlos, y que escriben literatura. Él dice que son jóvenes como él que se emborrachan, que se embeben de la literatura, ¿no? Toman mucho de la literatura y publican teatro. La Bohemia de mi tiempo es importante porque aquí se puede ver la red de relaciones sociales políticas que tenía Palma. Él habla básicamente de un mecenas, Miguel del Carpio, ¿no? Este señor Miguel del Carpio, que tenía cargos públicos, cargos políticos, auspiciaba a los bohemios, ¿no? Entonces Palma cuenta un poquito cómo puede conseguir un puesto en la Marina de Guerra, por ejemplo, gracias a la influencia de Miguel del Carpio, ¿no? Como por ejemplo ellos pueden recibir dinero del Estado y estudian en San Carlos. Entonces, de alguna u otra manera, el Estado auspiciaba, ¿no?, a estas jóvenes promesas literarias. Y lo vamos a ver posteriormente, porque Palma ejerce cargos públicos para el Estado. A diferencia de los jóvenes bohemios hombres, las mujeres no obtuvieron las mismas ventajas. Un dato importante es que Juana Manuela Gorriti, la escritora salteña, argentina, que radica en Lima, era muy cercana a los bohemios, ¿no? Prácticamente era otra bohemia más, pero no... ellos, los bohemios, van a las veladas literarias de Juana Manuela Gorriti, pero sin embargo, por ejemplo, ella no recibe ninguna prebenda, no recibe ninguna beca, ningún auspicio del Estado. A fines de 1860, Palma participó en una conspiración contra el presidente Ramón Castilla, la misma que fue develada, y por ello el escritor tuvo que exiliarse en Chile. Estuvo en contra de Castilla, perteneciendo a un club, ¿no?, un club político de liberales radicales, ¿no?, y al mismo tiempo masones. Fue masón, liberal y un revolucionario en el año 1860. En realidad pasó un exilio duro, no dependía económicamente de sí mismo y convivía con el que fue presidente Echenique. También estuvo con Vivanco, obviamente, y compartía con todos los exilados peruanos, que eran numerosos ahí. Sufrió estrecheces económicas, pero sí, publicó en Chile bastante, conoció mucha gente allá y hizo cartel, como se diría actualmente, ¿no?
1864, Ricardo Palma fue nombrado cónsul del Estado brasileño de Belém do Pará. Sin embargo, nunca llegó a ejercer ese cargo de manera efectiva. Según su hija Angélica, porque por ese entonces tenía ciertos problemas de salud. Lo cierto es que Palma, para reponerse de esos problemas, pidió licencia y se fue a Europa. Estuvo no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero principalmente en París. Todas las letras se concentraban en París y estaba la bohemia, las noches de juerga, las noches de esparcimiento, las bellísimas mujeres que tuvieron que estar ahí. Y se le asignó más o menos unos 4.000 pesos de la época, que equivaldría, calculo yo, entre 15.000 o 14.000 dólares actualmente. Una buena bolsa de viaje. Y resulta, para resumir, que el joven Palma, tenía 31 años en esa época, dilapidó todas esas cantidades y lo dilapidó en el buen vivir, ¿no? Y eso provocó que su prestigio se cayese por los suelos. Fue vetado como una persona irresponsable, un pródigo, inclusive punible según la ley vigente por haber dilapidado recursos del Estado, lo cual era absolutamente correcto y justo. Pero lo subieron en circunstancias que inclusive lo empujaron hacia desear suicidarse. Pero tuvo buenos mentores y pudo volver a Perú. En 1865, Palma regresó al Perú en pleno conflicto contra España, previo al combate del 2 de mayo de 1866, donde salvó milagrosamente de morir. Palma estaba adscrito a la Secretaría de Guerra y Marina, que estaba a cargo del prócer José Gálvez. José Gálvez fue un líder liberal. Palma fue su admirador, Gálvez era su referente y como secretario de Guerra y Marina lo nombró su adjunto, ¿no? Su asesor principal, ¿no? El inspector general de comunicaciones en este caso de emergencia del asedio naval español. Y él tenía que llevar los despachos de lo que acontecía en la Torre de la Merced, que era el puesto de mando principal en la línea de defensa del Callao, despachar todo lo que sucedía hacia el puesto de comunicaciones que quedaba en la hacienda Baquíjano. Y a los 10 minutos sucede este accidente fatal que hace volar la torre, ¿no? Y eleva la gloria al señor Gálvez y a otros más. En 1868, Palma participó en la campaña revolucionaria que llevó al poder al coronel José Balta. Y cuando triunfó la revolución y Balta se volvió presidente, se volvió su secretario personal, secretario del presidente de la República. Ahora vamos a hablar de una faceta poco conocida en la vida de Ricardo Palma. En 1868, él fue elegido senador por el departamento de Loreto. Tenía por entonces solamente 35 años, o sea, era un chibolo. Yo sé que cuando pensamos en Ricardo Palma, lo imaginamos como si siempre hubiera sido mayor, ¿no? Con el pelo blanco, los lentecitos, pero no, el hombre también tuvo su juventud. Por entonces gobernaba el país el presidente José Balta. Dicen que Palma fue un brillante senador. Una de las cosas que hizo fue conseguir un ascenso y una medalla para los vencedores de los combates de Aptao y 2 de Mayo. De hecho, él participó en el combate del 2 de Mayo, salvándose por poco de morir. En el año 1872 fue trágicamente asesinado el presidente José Balta y Ricardo Palma se retiró definitivamente de la vida política. La producción legislativa de Palma se traduce en leyes que favorecieron lo que viene a ser el sistema previsional actual en cuanto a pensiones de viudas, de viejos combatientes, sobre todo en el 2 de mayo en la independencia, la construcción de nuevas escuelas, la implementación de textos, la importación de lo que viene a ser grandes profesores de Europa para las escuelas, inclusive para la universidad, y legisló a favor de la Biblioteca Nacional para incrementar el sueldo de los empleados y el director, sin contar con su elocuencia parlamentaria que fue grandiosa. Entonces este hombre entre 35 y 39 años descolló como un gran parlamentario, como un político activo de altísima calidad.
Palma sufrió, digamos, una gran pérdida, porque Balta era su amigo, su protector, y Palma se había convertido en un brazo derecho de Balta durante sus 4 años de gobierno. La decepción fue tan grande que Palma decidió apartarse de la política. Gracias a ese apartamiento de la política, él se dedicará a escribir tradiciones. Ya las había escrito, pero ahora escribiría muchas más. Escribiría decenas de tradiciones. En 1872, Palma publicó en la imprenta del Congreso la primera serie de sus ahora célebres tradiciones. Y entre 1874 y 1877 publicaría otro tanto. Él crea este género literario que es la tradición, a caballo entre la investigación histórica y el relato de ficción, en el que para él era muy importante construir estas narraciones episódicas sobre la colonia, basadas en su trabajo de archivo, pero también mucho en las tradiciones orales, ¿no? Él habla de las consejas, de los cuentos de su abuela, de los relatos que iba recogiendo en su niñez en el centro de Lima. Regresamos con el propio Ricardo Palma, que nos contará una de sus tradiciones. Los padres agustinos sacaban, hasta poco después de 1824, la célebre procesión de Jueves Santo, que concluía pasada la medianoche. Más de 20 eran las andas que conformaban la procesión, y en la primera de ellas iba una perfecta imagen de la muerte con su guadaña, obra soberbia del artista Baltasar Gavilán. El día que Gavilán dio la última mano al esqueleto, fueron a su taller los religiosos y muchos personajes del país, mereciendo entusiasta y unánime aprobación del buen desempeño del trabajo. Desde los tiempos en que vivió asilado en San Francisco, Baltasar se había entregado con pasión al culto de Baco, y es fama que labró sus mejores esfinges en completo estado de embriaguez. Para celebrar el buen término de la obra que le encomendaron los agustinos, se fue Baltasar con sus amigos a la casa de Bochas y se tomó una turca soberana. Agarrándose de las paredes, pudo a las 10 de la noche volver a su taller y, encendiendo una vela de cebo, se arrojó vestido sobre la cama. A medianoche despertó. La mortecina luz despedía un extraño reflejo sobre el espejo colocado a los pies del lecho. La guadaña de la parca parecía levantada sobre Baltasar. Espantado y bajo la influencia embrutecedora del alcohol, desconoció la obra de sus manos. Dio horribles gritos y, acudiendo los vecinos, comprendieron, por la incoherencia de sus palabras, la alucinación de que era víctima. El gran escultor peruano murió loco el mismo día que terminó el esqueleto.
se murió de susto al ver su propia obra. Palma fue un escritor literario, poeta, narrador, cuentista, tradicionista, pero también fue un historiador a su manera, un historiador al cual no se le puede leer sin algo o mucho de duda, porque se dejaba llevar por la imaginación, por la fantasía. Cuando él creía necesario, introducía en la historia algunos elementos de ficción, lo que un historiador propiamente dicho no haría. Él lo hacía de una manera muy natural y no dejaba de creer que lo que estaba haciendo era historia verdadera. Lo que nosotros imaginamos como la Lima histórica es una Lima de ficción. Es la Lima que Ricardo Palma construye en sus tradiciones. Entonces, pensamos, por ejemplo, los grandes referentes de la Lima tradicional, la tapada limeña, una de ellas, ¿no? El paseo de aguas, la coquetería de las limeñas, supuestamente histórico, ¿no? Esto es todo parte de un imaginario palmista, es parte del universo privado de Ricardo Palma, pero que se nutre de esa colectividad con la que él crece en las calles. Pero sí, efectivamente no es historia, eso es literatura, ¿no? Es gran literatura. Las tradiciones de Ricardo Palma son una fuente inagotable de información que nos permite conocer lo más variado de nuestras costumbres, gastronomía, plantas, medicinas y datos de todo tipo. Por él podemos llegar a descubrir cuáles eran los platos de fiesta en el Perú colonial y de inicio de la República. Por ejemplo, la carapulcra era un plato aparentemente muy apreciado, que no era barato y se servía en las grandes fiestas, así como la empanada y también el pavo relleno, las gallinas, pollos, los pavos, los patos. El arroz con pato también era un plato de fiesta, muy caro. También da referencias sobre su interés sobre los monumentos históricos y el patrimonio monumental del Perú. Y él ya plantea desde el siglo XIX protegerlos y mantenerlos para siempre. En 1878, Palma fue nombrado miembro de la Real Academia Española. Él fue, digamos, el gran académico. Otra vez es muy contradictorio que él se haya convertido en el representante de la Academia Peruana, era miembro de la Academia, de la Real Academia, ¿no? Entonces esta es la parte contradictoria, porque las tradiciones tienen este tono ligero, socarrón, muy criollo. Le interesaba a él los coloquialismos, el lenguaje popular, y en realidad estructura sus tradiciones alrededor de los coloquialismos. Una cosa bien peculiar, ¿no? O sea, él quiere asegurarse de que todos esos léxicos peruanistas, todos esos peruanismos y americanismos están incluidos en sus relatos. Entonces, además de eso, pues crea este tono muy irónico, sarcástico también, muy socarrón, del limeño mazamorrero, ¿no? Y de la limeña mazamorrera, pero tiene este otro lado oficial que también es parte de su identidad. Ricardo Palma
Palma está muy identificado con el distrito de Miraflores. ¿Por qué? Porque él vivió aquí, justamente por la zona donde yo me encuentro en este momento. Estoy muy cerca al óvalo de Miraflores, al lado del Parque Kennedy. Él vivió aquí en una casa que él mismo diseñó. Durante la guerra con Chile, las tropas invasoras nos atacaron desde el sur. Desembarcaron en la playa y el 13 de enero de 1881 tuvo lugar la batalla de San Juan y Chorrillos. Ricardo Palma estaba seguro de que expulsaríamos a las tropas invasoras y por eso no preparó una salida, una huida de su casa. Después de ver el desastre de San Juan y Chorrillos, se vio obligado a abandonar su casa con toda su familia, dejando allí su biblioteca y muchísimo de su trabajo, lamentablemente. El 15 de enero de 1881 tuvo lugar la batalla de Miraflores y durante esa batalla, esa casa, como muchas otras, quedó absolutamente destruida. En su casa, su casita de Miraflores, tenía una biblioteca muy escogida. La biblioteca que había reunido desde la adolescencia, ¿no? Biblioteca y archivo, porque también había en ese repositorio había manuscritos coloniales muy valiosos. Él tenía una casita muy bonita en Miraflores, propia. Y estando Miraflores muy cerca de la línea de fuego, dio órdenes para que su familia no se moviera de esa casa, ¿no? La familia abandonó la casa 2 días antes de la batalla de Miraflores, o sea, cuando ya era la situación realmente insostenible, ¿no? Palma pensaba que el ejército peruano iba a detener el avance chileno. Y entonces, frustrado, le escribió algunos días después a Pierola, ¿no? Desfogando toda esa frustración y toda esa ira, ¿no? Y lo curioso es que cuando es la guerra con Chile y Palma empieza a escribirle cartas a Pierola, para Palma uno de los males o de los fracasos que nosotros hayamos perdido la guerra es los militares, pero sobre todo los reclutas, que no supieron pelear, ¿no? Los mira de alguna u otra manera como cobardes. De repente nosotros con nuestros ojos podríamos decir, ¿no? Bueno, sí, vemos que hay esta idea de la degeneración del indio, que el indio ha perdido la guerra porque no ha sabido pelear, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hay que leer a Palma como un hijo de su tiempo, ¿no? Con sus contradicciones, las paradojas, recibiendo prebendas, ¿no? Creo que hay que leerlo como en la red de relaciones sociales en las que se movía y en la época en la que se encuentra. Cuando regresemos, veremos cómo se portó Ricardo Palma con las mujeres escritoras de su época. Poquito espinoso, difícil, y es la forma en que Ricardo Palma aborda el papel de 2 mujeres en sus tradiciones. Me refiero a las que fueron parejas de José de San Martín y Simón Bolívar, Rosa Campuzano y Manuelita Sáenz, respectivamente. En la tradición La Protectora y La Libertadora, Palma subordina el papel activo que tuvieron las mujeres en el proceso final de la independencia y se refiere a ellas de una forma que hoy sería considerada en extremo machista y prejuiciosa. Ahora, es importante recalcar que estamos hablando de un hombre que escribió a finales del siglo XIX y hay que ver la sociedad también según su contexto. Solo un par de décadas atrás
se había iniciado con fuerza el movimiento feminista en la lucha por la igualdad de género. De Rosa Campuzano dice que es una mujer bella, cuya principal virtud es su capacidad para seducir a los hombres. De Manuelita Sáenz dice que es una equivocación de la naturaleza, una mujer que había renunciado a su sexo. ¿Por qué? Porque le gustaba montar caballo, vestir uniforme y leer libros de política. Imagínense cuánta agua ha corrido bajo el puente desde entonces, ¿no? Por suerte para todos. La tradición termina diciendo que Rosa Campuzano fue la mujer acápite y Manuelita Sáenz la mujer hombre. Súper machista, no suena ahora, ¿no? Incluso violento, pero una vez más digo, no saquemos las cosas de su contexto. Por suerte, hoy el mundo y la sociedad empiezan a ser totalmente diferentes. Ellas apoyan la causa de la independencia, ¿no? Sin embargo, la historiografía y la historia las ha relegado a la imagen de queridas, de amantes, tanto de San Martín como de Bolívar, ¿no? Rosa Campuzano fue pareja de San Martín, lo mismo que Manuela Sáenz, pareja de Bolívar. Entonces, ¿qué cuenta aquí? Que él estudiaba en el colegio con el hijo de Rosa Campuzano. Entonces, él conoce a Rosa Campuzano y que era una mujer muy guapa, muy bella, y dice, ¿no? Más o menos yo la conocí como a los 50 años, pero imagino que en su juventud debe haber despertado las pasiones de muchísimos, ¿no? Eso es lo que cuenta de Rosa Campuzano. En cambio, cuando va a comentar el narrador sobre Manuela Sáenz, en realidad dice pues que era una mujer que no era mujer, era una mujer hombre, una mujer varonil. ¿Por qué? Porque Manuela Sáenz incursiona en política, ¿no? Cuando Manuela Sáenz, y eso es algo, por ejemplo, que ha quedado muy relegado en la historia. Cuando Sáenz conoce a Bolívar, ella ya era activista. Manuela Sáenz hizo que el batallón de su hermano, el batallón Numancia, pasara, ¿no es cierto?, de ser ejército realista a ser ejército de la independencia. Entonces, eso es lo que hizo Manuela Sáenz. Y cuando llega Bolívar, en realidad llega una activista política. Sin embargo, Palma, en su tradición, la castiga, ¿no?, por haber incursionado en política. Si nosotros recordamos, Manuela Sáenz, por ejemplo, se convierte en secretaria de Bolívar. Es la custodia del archivo de Bolívar. Y es una mujer efectivamente que monta caballo, que usa uniforme, que pelea en la batalla de Junín. Entonces es una mujer que rompe los paradigmas de la época y eso le fastidia a Palma. La escena ocurre en la hacienda San Pedro de Alejandrino una tarde de diciembre de 1830. En el espacioso corredor de la casa, sentado sobre un sillón, veíase un hombre pálido que convulsionaba hora tras hora. El médico, un sabio europeo, le propinaba un calmante. Más que un enfermo, se trataba ya de un moribundo, pero de un moribundo de inmortal renombre. Después de un fuerte acceso, el enfermo cayó en una profunda meditación. Al cabo de unos minutos, dijo con una voz muy débil: ¿Sabe usted, doctor, lo que me atormenta al sentirme ya próximo a la tumba? No, mi general. La idea que tal vez he edificado sobre arena movediza y arado en el mar. Una sonrisa tristísima se dibujó en su rostro y dijo pausadamente: ¿Sospecha usted, doctor, quiénes han sido los 3 más insignes majaderos del mundo? Ciertamente no, mi general. Acérquese usted, doctor. Se lo diré al oído. Los 3 grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Ricardo Palma participó activamente en las veladas literarias que organizaban las destacadas escritoras de fines del siglo XIX, como Juana Manuela Gorriti, Clorinda Mato y Mercedes Cabello, entre otras.
era muy amigo de ellas. Ahora, es también, hay que señalar que como era un hombre importante, como era un hombre de conexiones, muchas de sus amigas que recién surgían en el espacio público esperaban de él que las apoyaran, pero que las apoyaran, digamos, de manera concreta, más allá de escribir un prólogo, que era muy importante. Por ejemplo, él escribe el prólogo a las tradiciones cusqueñas de Clorinda Mato. También esperaban de él que las apoyara consiguiéndoles contactos para posibles trabajos. Hay que pensar que es una época en que las mujeres no trabajaban. No, o sea, no había, no porque no quisieran, sino porque no había ese espacio laboral para ellas. Entonces, en el epistolario de Clorinda Mato, en sus cartas a Ricardo Palma, uno de los mantras, una de las frases que más se repiten es, compadre, búsqueme por favor trabajo, necesito un trabajo, búsqueme una posición como maestra, búsqueme una posición como periodista. Lo que sí parece claro es que ella tenía fe en Palma. No sé si finalmente hizo lo que tal vez pudo hacer, porque se ve que ella seguía pidiendo y seguía pidiendo y seguía pidiendo y nada se materializaba, ¿no? Palma es un asiduo de las veladas de Clorinda. Palma asiste. Y Clorinda Mato es una mujer política, porque es una constitucionalista. Ella pertenece al partido de Cáceres y Palma va. Palma va a todas las veladas de Clorinda Mato. Incluso es coronado. Y entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Manuela Sáenz es castigada por Palma en sus tradiciones, ¿no? Y no Clorinda Mato, que también incursiona en política? Probablemente una de las respuestas a ensayar tendría que ver con salir al ámbito público de manera muy agresiva que tiene Manuela Sáenz. En cambio, Mato, por ejemplo, es una viuda, ¿no? Mato es una viuda, es política, ella siempre está auspiciando a Cáceres, siempre lo está auspiciando. Ella, cuando es la guerra civil entre Iglesias y Cáceres, ella opina mucho a favor de Cáceres. Y sin embargo, eso no lo castiga Palma. Probablemente pues porque Clorinda fue política, pero una viuda, ¿no? Que no salió de manera tan agresiva como Manuela Sáenz al espacio público. Otro perfil, a pesar de que las dos incursionan en política, ¿no? De repente Palma lo que está condenando es el escándalo y no el pecado. A fines de 1883, luego del desastre de la guerra, Ricardo Palma fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Él estaba preparado para dirigir la biblioteca. Incluso había sido subdirector de la biblioteca, que había sido saqueada. No incendiada, como dicen algunos equivocadamente, sino saqueada. Una biblioteca de 40 o 50 mil libros había prácticamente desaparecido por completo. Él se comprometió a ofrecerle a Lima y al Perú una biblioteca importante el primer 28 de julio después de la guerra, o sea, el 28 de julio del año 84. Él reabrió la biblioteca y cumplió su palabra, ¿no? Le entregó al país una biblioteca de más de 20.000 libros, logrados una buena parte de esos libros gracias a donaciones particulares. Donaciones que él gestionaba, ¿no? Que él solicitaba, de instituciones y de escritores, muchos de ellos amigos suyos personales, que vivían en el extranjero, que eran plumas notables de la literatura y de la historia, y que vivían pues en Argentina, Colombia, México, España, etcétera, ¿no? Volvemos con lo último del programa. En 1892,
Palma viajó a España como uno de los delegados peruanos a los congresos celebrados con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. Palma fue el intelectual más importante del siglo XIX, reconocido en todas partes de España y de América. Era un hombre muy sociable, a quien le interesaba además sociabilizar con nombres de peso, ¿no? Entonces era amigo de Menéndez y Pelayo, era amigo de Campoamor, era amigo de Juan María Gutiérrez, era amigo de los grandes intelectuales y le interesaba también mucho la aristocracia española. Si bien, como hemos dicho, Palma fue un creador de imaginarios nacionales, también es cierto que existen tradiciones y hasta frases que se le atribuyen y que él jamás escribió o pronunció. Nunca se ha encontrado una cita de Palma que diga que el que no tiene de inga tiene de mandinga. Eso no existe. Y tampoco lo de la Peña Horadada. Él ni siquiera menciona esa calle en sus tradiciones. No la menciona. Y lamentablemente esa piedra ha provocado una serie de leyendas modernas totalmente absurdas y antihistóricas. Por ejemplo, que era un adoratorio indígena. La piedra esta es un guardacantón, o sea, es una protección de esquina. Y habían en muchos lugares en las ciudades latinoamericanas de adobe, porque cuando la carreta daba la vuelta a la esquina, si la esquina de adobe no tenía algo de protección, se llevaba a la esquina. Entonces, por eso es que ponían esquinas de piedra. En 1912, Palma renunció a la dirección de la Biblioteca Nacional y se retiró a su casa en Miraflores. Entonces decidió apartarse de la biblioteca cuando estaba además por cumplir 80 años y ya era un hombre bastante mayor y bastante achacoso también, con achaques cada vez más numerosos, pero confiado al cuidado de sus hijas, Angélica, Augusta y René, 3 hijas solteras, especialmente de la mayor, de Angélica, que también era su secretaria, que fue quien escribió las cartas que Palma le dictaba en los últimos años de su vida, cuando él ya no podía escribir, pero sí dictar y firmar. Los últimos años de Palma fueron apacibles y en contacto con la gente que lo visitaba. Visitante extranjero notable que venía a Lima, se sentía en la obligación de ir a Miraflores a saludar a don Ricardo. Políticos, intelectuales, militares, ¿no? Visitaron a Palma, anciano, ¿no? Y tuvieron con él a veces conversaciones muy interesantes, ¿no? Dejando de esas conversaciones algunos testimonios. Ricardo Palma murió el 6 de octubre de 1919 en su casa de Miraflores, hace 100 años. Cuenta el Mercurio peruano que la noticia se propagó rápidamente y que sumió a Lima y posteriormente a todo el Perú en profundo duelo. El gobierno dispuso que se le rindiesen honras fúnebres correspondientes a las de ministro de Estado. Luego de una misa en la iglesia de la Merced, los restos de Ricardo Palma fueron trasladados hasta aquí, hasta el cementerio Presbítero Maestro, donde descansan hasta el día de hoy.
A 100 años de su muerte, la vigencia actual de Ricardo Palma es discutible. Lo que sí es verdad es que él fue definitivamente uno de los más importantes creadores de nuestro imaginario nacional. Lo interesante es que en realidad la contemporaneidad no le interesaba como tema literario. Lo que le interesaba era el pasado colonial. O sea, estaba tratando de crear imaginarios nacionales peruanos, pero recurriendo al pasado colonial. Y bueno, y lo hace magistralmente, ¿no? Palma crea un género literario no solamente en el Perú, es un género americano y americanista. Tiene imitadores por todos lados, hasta en España, pero sobre todo en América Latina, que era el continente que estaba, y las naciones que estaban atravesando estas mismas dificultades postindependentistas, ¿no? De crear identidades nacionales. Conmemorando los 100 años de la muerte de Ricardo Palma, es bueno recordarlo por lo que hizo, por su legado. En primer lugar, por sus tradiciones, que imagino muchos de ustedes han leído. En segundo lugar, por su incansable defensa del idioma castellano. Y en tercer lugar, por su esfuerzo para recuperar nuestra memoria, nuestra biblioteca, luego del desastre de la guerra. De hecho, despedimos este programa desde la histórica sede de la Biblioteca Nacional, conocida hoy como Gran Biblioteca Pública de Lima. Vengan a visitar este edificio, la entrada es completamente gratuita. Nos vemos en la próxima.